Todos cometemos errores. Algunos son pequeños, otros son grandes y algunos son más grandes. Mucho, pero mucho más grandes. Y mientras más grandes sean estos errores, mayor será el precio que normalmente se les atribuye. Desde errores menores que provocan pérdidas millonarias hasta errores corporativos que llevan a empresas a la quiebra. Es hora de analizar los errores más costosos de toda la historia. Boeing No Inc. Los casos menores de negligencia no suelen tener grandes impactos, pero como aprendió Montana Rail Link el 3 de julio de 2014, a veces realmente los hay. Ese día, un tren que iba a Wichita, Kansas a Renton, Washington, un viaje de más de 2.800 kilómetros de longitud, circulaba a lo largo de una sección de su vía que atravesaba las montañas rocosas. No había nada fuera de lo común en este día. Hacía buen tiempo, el cielo estaba despejado, pero de repente el tren se sacudió horriblemente, se descarriló y envió su carga al río. Pero no se trataba simplemente de cualquier cargamento. Se transportaban los fuselajes de 6 Boeing 737. 3 de ellos cayeron del tren al río, todos golpeados y destrozados al caer. Mientras que los otros 3 en el tren quedaron tan aplastados que los 6 fueron cancelados como pérdida total. Fue un golpe devastador para los Boeing, que exigieron una investigación completa. Después de que la Administración Federal de Ferrocarriles evaluara la escena, descubrieron algo impactante. El conductor y el equipo que había cargado los vagones estaban libres de culpa, pero los inspectores encargados de comprobar las vías no habían detectado problemas importantes en la alineación de las vías. Si bien se invierten millones de dólares anualmente en el mantenimiento de las vías en la región, aún así se las arreglaron para perderse esto. ¿Pero cuánto les costó? Bueno, costó 6 aviones Boeing, que siendo conservadores con el precio costaron aproximadamente 90 millones de dólares cada uno. Eso es un mínimo de 540 millones de dólares reembolsados en seguros, todo debido a algunas fallas básicas en el mantenimiento. Bueno, esa es una manera de desviar la producción de aviones. Toda una basura. Si me hubiera pasado la vida haciendo crecer un negocio multimillonario, lo último que haría es decir públicamente que no es muy bueno. ¿Quién me compraría algo si yo, el propietario, dijera que odiaba mis propios productos? Pero nadie en su sano juicio haría eso, ¿verdad? Bueno, el empresario inglés Gerald Ratner lo hizo. Heredó el pequeño negocio de joyería de su padre en 1984 y lo convirtió en un imperio multimillonario en solo 6 años. Cada calle principal británica tenía un Ratners, que vendía en grandes cantidades de joyas accesibles a la gente de clase trabajadora. Gerald se hizo increíblemente rico y disfrutó de todo lo que trae consigo el dinero. Llegó a conocer gente influyente, frecuentó eventos de la alta sociedad y le pidieron que fuera orador invitado en conferencias importantes. Y fue esa última la que lo deshizo. Porque el 23 de abril de 1991 lo invitaron a hablar en el Instituto de Directores. En un intento por impresionar a la multitud, presumió de cómo podía vender artículos de aspecto caro por unos centavos de dólar, y luego dijo esto. People say to me, how can you sell this for such a low price? I say because it's total crap. Sí, llamó a todo lo que vendió toda una basura por influencia, pero no había terminado allí. Oh no. We even sell a pair of earrings for under £1. Gold earrings as well. And some people say, well, that's cheaper than a prawn sandwich from Marks and Spencer's. But I have to say, the sandwich will probably last longer than the earrings, but anyway. Sí, por unas cuantas bromas a costa de su cliente, degradó públicamente todo su imperio, mientras era grabado con los medios presentes. Y tuvieron un día de festín. Lo pusieron en las portadas e imprimieron cada palabra que dijo. La gente dejó de comprar la autoproclamada basura que vendía Ratners, y el precio de las acciones de la empresa cayó abruptamente. En solo 10 meses de su discurso, el precio de las acciones de Ratner cayó en un 80%. El propio Gerald tuvo que vender lo que quedaba de las acciones de su empresa para pagar los 1.300 millones de dólares que le debía al banco después de que lo despidieran como director ejecutivo de la empresa. Así que se fue sin absolutamente nada. Se hizo conocido en el Reino Unido como el señor basura, y hasta donde yo sé, todavía lo es hasta el día de hoy. Aterrizaje forzoso. Si te digo que pienses en una Hoover, ¿sabes a qué me refiero, no? No, el presidente no, la aspiradora. En el siglo XX, Hoover, una empresa estadounidense con una gran presencia en el Reino Unido,
disfrutó de casi un monopolio en las ventas de aspiradoras, hasta el punto de que su nombre se volvió universal junto con el producto. Pero de 1987 a 1992, cuando llegó la recesión y los competidores entraron en escena, sus ganancias cayeron, aunque todavía dominaban alrededor del 50% del mercado. Hoover necesitaba aumentar las ventas, así que decidió crear una oferta única, y así nació su ahora infame oferta de 2 vuelos gratis. En 1992 se asociaron con una pequeña agencia de viajes llamada JSI Travel, que también había luchado durante la crisis, y crearon un acuerdo económico. Los clientes del Reino Unido que gastaran más de 100 libras esterlinas, alrededor de $250 hoy, en productos Hoover obtendrían 2 boletos de avión de ida y vuelta gratuitos a un destino en Europa por valor de varios cientos de dólares, que habían subsidiado a través de JSI Travel. Fue una oferta, pero Hoover hizo que el proceso de obtención de los boletos fuera increíblemente difícil, con muchos formularios diferentes para completar y enviar por correo varias veces, lazos ajustados y límites en las opciones de destino. Hicieron esto con la esperanza de que la gente comprara sus productos y luego renunciaran a canjear el difícil trato. De esta manera no tendrían que cumplir con tantos vuelos que JSI había reservado en cantidades, lo que les dejaría con ganancias. ¿Y funcionó? Los productos volaban de los estantes, y muy pocas personas realmente perseveraron con el engaño del vuelo gratis. Y fue entonces cuando cometieron un error fatal. Duplicaron su apuesta y lanzaron una nueva oferta que promocionaba 2 viajes de ida y vuelta gratuitos a Estados Unidos para cualquiera que comprara $250 en productos. En aquel momento esto equivalía fácilmente a más de 600 libras esterlinas en vuelos gratis, aproximadamente $1,400 en la actualidad. Asumieron que la gente compraría productos más caros junto con la oferta, y que pocas personas pasarían por todos los obstáculos para conseguir los boletos, lo que les dejaría con aún más beneficios. Y ahí es donde se equivocaron terriblemente. Los clientes británicos terminaron comprando los productos más baratos posibles para así poder calificar para los vuelos, y luego perseveraron a través de toda la molestia para conseguir los boletos. Hoover había previsto que unas 50,000 personas presentarían su solicitud, pero lo hicieron unas 300,000 personas, un aumento del 500% con respecto a sus estimaciones. Entonces, si bien Hoover había generado 30 millones de libras esterlinas en ventas, alrededor de 65 millones de dólares con la promoción, el costo de los vuelos que habían prometido fue de al menos 100 millones de libras esterlinas, es decir, 219 millones de dólares. Al no poder cumplir con sus promesas de promoción, la reacción del público hizo que las ventas de la empresa se arruinaran. Finalmente se ordenó a Hoover que desembolsara el equivalente a 72 millones de dólares en vuelos para unos 220,000 clientes, e incluso entonces al menos 100,000 solicitantes nunca recibieron sus boletos. La percepción pública de la marca quedó destrozada. En los 2 años siguientes al error de marketing, sus pérdidas registradas ascendieron a decenas de millones, y en 1995 poseían apenas el 10% del mercado, frente al 50%. Hoover finalmente se vendió al competidor italiano Candy por 106 millones de dólares, con una pérdida de 81 millones de dólares. Vaya, apuesto a que desearían que este acuerdo nunca hubiera despegado. Bugatti Bari. Si tuviera un auto deportivo sería muy consciente de que todos me mirarían. Bueno, a mí no, a mi auto. Quiero decir, los autos deportivos se destacan. Por lo general son bastante ruidosos, están cerca del suelo y parecen fuera de lugar al lado de cualquier otro vehículo de 4 ruedas en la carretera. Y tal vez si el siguiente chico hubiera sido un poco más consciente de lo mucho que destacaba, no habría cometido el siguiente error. En 2009, un conductor de un Bugatti Veyron, uno de los autos deportivos más caros del mundo, con un precio de más de $1 millón y uno de los 15 que había en Estados Unidos en ese momento, se estrelló en un pantano del este de Texas. Arruinó por completo el motor y destrozó el auto cuando se hundió en 90 centímetros de agua salada. Por suerte tenía seguro y al presentar su reclamación afirmó que iba conduciendo cuando de repente un pelícano pasó delante de su auto, lo que le hizo desviarse hacia el pantano. Quiero decir, suena real y sus aseguradoras definitivamente así lo pensaron, ya que estaban listas para pagarle el pago de $2.2 millones. Sin embargo, olvidándose de que estaba en un auto deportivo y llamando mucho la atención, un pasajero de otro auto en ese momento en realidad lo estaba filmando. Bueno, no a él, sino a su auto. Sí, ese es el conductor.
Ahora no puedo mostrarlo estrellándose contra el lago para no tentar el martillo satánico de YouTube, pero créame, unos segundos después de esto cae hacia el lago. ¿Notaste que falta algo aquí? Sí, no vi ningún pelícano, y cuando el video inevitablemente se volvió viral, tampoco lo hicieron las aseguradoras. En 2015 fue declarado culpable de conspiración por cometer fraude, sentenciado a 3 años de prisión y obligado a devolver $600,000 a las aseguradoras. Bueno, si eso no te enseña a revisar siempre tu punto ciego, no sé qué lo hará. Acrobacias súper deportivas. Si bien es bastante entretenido aprender sobre algunos errores, hay otros que simplemente te hacen sentir triste. Y si eres un amante de los autos deportivos, el siguiente es uno de ellos. En agosto de 2023, los conductores de Farningham en el Reino Unido presenciaron una escena que fue tan devastadora como costosa. Un camión se había estrellado volcando su remolque, que estaba cargado no con una ni dos, sino con 9 autos deportivos. De su lado se puede ver un Lamborghini Aventador, un Jaguar F-Type descapotable, 2 Ferrari F430, un Audi R8, un BMW 31HI Sport Plus, una AMG GT Black Series, un Aston Martin DB11, un Nissan GT-R R35 y un Bentley Continental GT, todos los cuales resultaron gravemente dañados. Afortunadamente nadie resultó herido y el conductor escapó con heridas leves. ¿Pero qué había pasado aquí? Pues bien, el conductor estaba transportando los autos por un tramo de la vía con una pendiente pronunciada a solo 55 km por hora, cuando el viento empezó a balancear el vehículo. Estaba tratando gradualmente de reducir la velocidad, cuando vio un grupo de ciclistas que se movían lentamente frente a él. No tuvo tiempo de detener el camión que ahora se balanceaba mucho, así que tomó la heroica decisión de doblar el camión y salvar a los ciclistas. Tomó la decisión correcta, pero ¿a qué precio? Bueno, se estimó que el valor de cada uno de estos autos en ese momento era de cientos de miles, con un total de unos $2.5 millones, todo lo cual tuvo que pagarse. Está bien, no creo que sea justo clasificar esto como un error. Salvó vidas en lugar de autos, pero wow, duele de solo mirarlo. Problemas de emisiones. ¿Recuerdas el escándalo de emisiones de Volkswagen que sacudió a la industria automovilística? Bueno, como puedes ver, la gigantesca instalación de almacenamiento de Volkswagen en Victorville, California, ciertamente lo es. Este terreno de 54 hectáreas en el desierto de California alguna vez albergó la asombrosa cifra de 21,000 autos, todos los cuales estaban en condiciones de funcionar, pero se habían dejado deteriorar. ¿Por qué? Eso es un desperdicio muy loco. Bueno, a principios de 1963, Estados Unidos introdujo la Ley de Aire Limpio, una ley diseñada para reducir la contaminación del aire. Casi todos los vehículos tenían límites estrictos sobre las emisiones que podían producir, pero en la década de 2000 Volkswagen se dio cuenta de que sus modelos diésel más nuevos no podían pasar las pruebas de emisiones actualizadas de Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de trabajar para reducirlas, diseñaron un dispositivo de anulación que podía engañar estas pruebas de emisiones y las instalaron en todos sus vehículos diésel nuevos. Pero su error fue pensar que las empresas no probarían sus declaraciones de emisiones, lo cual hizo la Agencia de Protección Ambiental o APA. Cuando aparecieron grandes discrepancias entre lo que los autos informaban y lo que realmente emitían, Volkswagen afirmó que debía ser un error y se ofreció a retirar los autos. Pero la APA no quedó satisfecha y profundizó más. Solo entonces Volkswagen admitió que habían diseñado el software de trampa. Fue un desastre. La revelación obligó a Volkswagen a recomprar casi 350,000 vehículos en todo el mundo y almacenarlos en distintos sitios, como los de Victorville, junto con multas, sanciones y acuerdos financieros que terminaron costándole, ¿cuánto crees? ¿10 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? ¿1000 millones de dólares? Unos 33.3 mil millones de dólares. Eso es más del 10% de los ingresos anuales promedio de Volkswagen en todo el mundo. ¡Wow! Bueno, si eres lo suficientemente tonto como para cometer el error de hacer trampa en algo que se puede comprobar fácilmente, sé lo suficientemente inteligente como para confesarlo de inmediato. Problemas prestigiosos. Ahora bien, no soy discriminatorio por edad. No discrimino a las personas por su edad o su juventud. Sé que se puede cometer errores tontos a cualquier edad, como este próximo veterano. En 2002, frente a las costas de España, el petrolero Prestige, capitaneado por un hombre de 77 años, transportaba unas 77,000 toneladas de petróleo cuando quedó atrapado en una tormenta. Se abrió un enorme agujero de 15 metros en uno de sus tanques de combustible, así que envió una llamada del problema pidiendo ayuda.
pero España se negó a permitir que el barco llegara al muelle, porque no quería la molestia de limpiar un derrame de petróleo contenido, y ordenó que fuera remolcado mar adentro, lejos de la costa española. Francia también le negó la entrada, al igual que Portugal. Nadie quería tener este desastre inevitable en sus manos. Luego, 6 días después, el barco se partió y se hundió. Al hacerlo, derramó 50.000 toneladas de petróleo crudo al agua, contaminó miles de kilómetros de costa y provocó uno de los peores desastres ambientales en la historia de España. Fue tan extensa que la operación de limpieza llevó años, requirió decenas de miles de voluntarios y costó más de 600 millones de dólares. Pero ¿cómo sucedió esto en primer lugar? Bueno, para empezar, los tanques del barco estaban defectuosos, pero el capitán de 77 años aparentemente no lo sabía. No porque nadie se lo dijera, sino porque se había negado a participar en cualquiera de las inspecciones o a leer el diario del capitán anterior, que enumeraba importantes defectos en el barco. El barco también estaba en tan malas condiciones que se le prohibió ingresar a puertos en Estados Unidos, Cuba, Líbano, Finlandia y Dinamarca. Son muchas señales de alertas, pero el capitán testificó que, no puedo creer que haya dicho esto, eso no tuvo nada que ver conmigo. Disculpa, eres el capitán, ¿no? La integridad estructural de su barco tiene mucho que ver contigo. Finalmente fue sentenciado a 2 años de prisión y la aseguradora de Prestige recibieron una multa de $1.000 millones por el derrame. Pero si bien esto ocurrió hace más de 20 años, aún no se ha realizado ningún pago, y la batalla legal por esos $1.000 millones aún está en curso. Vaya, eso es suficiente para hacerte sentir mareado. Lago Peigneur. En 1980, el lago Peigneur era una masa de agua dulce bastante normal ubicada en el estado estadounidense de Luisiana. ¿Notas cómo dije era, no? Sí, eso fue un anticipo sutil. Con una profundidad promedio de 3 metros y una extensión de 526 hectáreas, este lago albergaba enormes depósitos de petróleo alquitranado debajo, junto con cavernosas cúpulas de sal y minas que excavaban túneles a través de la región. Eran estos depósitos los que Texaco Oil Company estaba explotando, utilizando una plataforma flotante ubicada en el medio del lago. Pero en la mañana del 20 de noviembre de 1980, la tripulación en la plataforma informó que la punta de su pozo de perforación de 35 centímetros estaba atascada a 374 metros de profundidad. Mientras subían el taladro, comenzaron a surgir ruidos extraños del agua y decidieron abandonar la plataforma. Y fue a tiempo, porque de repente un cráter de lodo gigante se abrió debajo de la plataforma, creando un remolino que creció hasta 400 metros de ancho, succionando toda la plataforma, varias casas junto al lago y 11 barcazas. Más de 26 hectáreas del lago fueron tragados, y tanta agua se escurrió hacia las cavernas que el flujo del canal del Cambre, que generalmente desembocaba en el lago de la bahía Vermilion, se invirtió, creando temporalmente la cascada más grande en Luisiana. Esto provocó que el agua salada del Golfo de México fluyera hacia el lecho del lago recién seco. En solo 3 días el lago se llenó de agua una vez más, pero en lugar de un refugio de agua dulce de 3 metros de profundidad, ahora era un sumidero de agua salada de 60 metros de profundidad. ¿Pero qué había pasado? Una investigación reveló que Texaco estaba realizando perforaciones exploratorias en el lago, y después de calcular mal su posición, había perforado una de las minas de sal. El agua dulce comenzó a disolver la sal, agrandando el agujero y drenando toda el agua hacia la cueva de abajo. En última instancia se ordenó a Texaco pagar unos $44.8 millones, unos $150 millones ajustados a la inflación. Si hubiera estado a cargo de esa plataforma, creo que me habría sentido tan avergonzado que habría dejado que el agujero me tragara. Una oportunidad perdida. Muchas grandes empresas siempre buscan expandirse adquiriendo nuevas empresas. Meta compró WhatsApp, Apple compró Beats, Microsoft compró Activision Blizzard y la lista sigue. Estas empresas aportan millones, a menudo miles de millones de dólares a sus empresas matrices, aunque a veces es una apuesta y algunas adquisiciones no dan frutos. Fue este tipo de riesgo el que se le presentó al director ejecutivo de Excite.com, George Bell, en 1999. Excite era uno de los principales motores de búsqueda en ese momento, solo superado por Yahoo. Las cosas iban bien para la empresa cuando 2 jóvenes se acercaron al director ejecutivo con su propio motor de búsqueda y querían vendérselo por $1 millón. Parecía funcionalmente similar al Excite, pero tenía tecnología que permitiría que el motor creciera mucho más rápido. Bell inicialmente le ofreció a la pareja $750,000 para comprar el motor y que ambos vinieran a trabajar para Excite, pero luego todo se vino abajo.
Uno de esos hombres dijo que si trabajaban para Excite, tendrían que desechar toda la tecnología actual de Excite y reemplazarla con su propio motor de búsqueda. ¿El trato fracasó? Hoy en día Excite ni siquiera figura entre los 20 principales motores de búsqueda, incapaz de mantener su funcionalidad con la demanda de un mundo que cambia rápidamente. ¿Pero puedes adivinar dónde se ubica ahora el motor de búsqueda que rechazaron? Actualmente es el número 1. Sí, esos dos hombres que se acercaron a Bell no eran otros que Larry Page y Sergey Brin, los fundadores de Google. En 2020, la empresa matriz de Google, Alphabet, alcanzó un valor de mercado de $1.000 millones. Sí, esos son 2M. No creo que Bell se haya emocionado cuando escuchó eso. Otra oportunidad perdida. Espera, retrocede. ¿Recuerdas cuando dije que Meta, la empresa matriz de Facebook, adquirió WhatsApp? Bueno, esa historia también pertenece a esta lista. Alrededor de 2007, Jan Koum y Brian Acton solicitaron trabajo en Facebook. Llevaban varios años trabajando en Yahoo y aunque tenían mucha experiencia tecnológica para trabajar para el gigante en redes sociales, ambos fueron rechazados. No mucho después, Jan comenzó a probar una nueva aplicación para iPhone que había creado y que permitía a las personas establecer estados en todos sus teléfonos. Los contactos podrían ver qué estaban haciendo sus amigos en un momento dado. Por ejemplo, estoy ocupado o en el gimnasio o por favor no me llames. Tenía errores, pero Brian animó a Jan a perfeccionarlo y unos meses más tarde lo cambió para centrarse en la mensajería instantánea. Era mucho más fluido que la mensajería tradicional. No almacenaba los mensajes de los usuarios por razones de privacidad y era gratis. Naturalmente la gente acudió en cantidad. ¿Puedes adivinar cuál es? Sí, WhatsApp. Actualmente alrededor de 2.700 millones de personas lo utilizan en todo el mundo. En 2014 fue comprada por Facebook por la increíble suma de $19.600 millones, añadiendo $3.600 millones adicionales para mantener a todos los empleados de WhatsApp. Y pensar que si hubieran contratado a Jan y Sergey antes, podrían haberlo hecho gratis. Vaya, ojalá hubiera podido ver la cara de Zuck cuando se dio cuenta de a quién le estaba comprando WhatsApp. Hundimiento. ¿Recuerdas el 2020? Sí, la pandemia de COVID-19 puso en riesgo muchos medios de vida. Las facturas aumentaron, los alimentos se dispararon, los alquileres también. Sobrevivir fue difícil. Sin embargo, los ricos lo tuvieron bastante fácil, que es lo que hace que esta historia de 2020 sea un poco satisfactoria. En marzo de ese año, un gigantesco yate de 70 metros llamado Nora of Riot fue anclado en un puerto de Grecia. Con 11 camarotes de lujo, un cine, un jacuzzi y espacio suficiente para hasta 18 invitados y 16 empleados. Este barco es una verdadera bestia. Pero como todos los barcos grandes, necesita mantenimiento de rutina, así que fue sacado del agua. Sin embargo, la tripulación encargada de sacarlo correctamente no logró asegurarlo, y mientras lo sacaban del agua comenzó a escorarse a estribor, que significa derecha en el lenguaje de barcos, y se volcó. Ahora bien, si eres como yo, un barco inclinado hacia un costado de esta manera podría no verse tan mal, pero cuando te enteras de que este barco valía unos $70 millones, es posible que empieces a sentirte tan mareado como yo. Finalmente el barco fue remolcado a otro muelle para su inspección, pero toda la mano de obra involucrada ciertamente no fue barata. USS San Francisco, nah. Cuando las cosas van mal en tierra es bastante malo, pero en mar abierto puede ponerse mucho peor y mucho pero mucho más caro, como se demostró el 7 de enero de 2005. Fue en este día en el que el USS San Francisco, un submarino nuclear con una dotación completa de 12 oficiales y 125 hombres, se encontraba en un puerto de alta velocidad de Guam, Australia, cuando ocurrió el desastre. Mientras se encontraba a 160 metros bajo las olas, el submarino de 7.000 toneladas que viajaba aproximadamente 64 km por hora, se detuvo repentinamente. Había golpeado algo, rompiendo los tanques de lastre y amenazando con encallar donde estaba. Afortunadamente el casco no se había roto y la tripulación, 98 de los cuales resultaron heridos, uno de ellos mortalmente, lograron llevar el submarino de regreso a la base después de 52 agotadoras horas. Cuando salió a la superficie se reveló la verdadera magnitud del daño, y era muy mala. La cúpula del sonar delantero había quedado prácticamente destruida. La mayor parte de la sección delantera acababa de doblarse y lo que quedaba apenas era suficiente para recuperarse. ¿Qué pudo haber causado esto? ¿Había chocado contra otro barco? ¿Un animal? ¿Una mina? No, era un montículo. Sí,
El submarino había golpeado parte del fondo del océano, pero submarinos como este tienen tripulaciones de navegación completas, múltiples mapas, gráficas y una serie de protocolos y procedimientos para ayudarlos a navegar en silencio, sin el uso del sonar que revelaría su ubicación. Entonces, ¿cómo había ocurrido esto? Bueno, después de una investigación se reveló que el equipo de navegación estaba usando una gráfica que no tenía el montículo submarino mapeado, y que el capitán no había implementado prácticas de navegación ni procedimientos de seguridad estándar. Muchas otras gráficas disponibles sí mostraban un peligro en el área, pero el comandante a cargo aún así optó por operar el submarino a máxima velocidad, sin medidas de mitigación de riesgos de navegación vigentes. Fue un gran error, cuyo costo de reparación se estimó inicialmente en unos 88 millones de dólares, pero en realidad ascendieron a 135 millones de dólares en total. ¡Wow! Vaya, ese número es lo suficientemente grande como para darle a cualquiera una sensación de hundimiento. ¿Cuál de estos grandes errores te dejó boquiabierto? ¿Y cuál crees que podría haberse evitado más fácilmente? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.